La casa de los gritos. Mi abuelo solía decir que hay lugares que no envejecen, solo se pudren. Entre ellos estaba la casa de los gritos, una construcción aislada al borde del acantilado, donde el viento del mar no silbaba, lloraba. Nunca supe si el abuelo exageraba sus historias o si solo intentaba mantenernos lejos de aquel sitio. Pero cuando uno crece en un pueblo costero, rodeado de supersticiones, aprende que no todo lo invisible está vacío. La primera vez que vi la casa fue una noche sin luna. La bruma había bajado tanto que parecía que el mar se había tragado el cielo. Caminaba con mi linterna, siguiendo el camino de piedra hasta el viejo faro, cuando noté que algo se movía entre la neblina. Una silueta encorvada, delgada, que avanzaba arrastrando los pies. El sonido era inconfundible. Un roce lento de zapatos húmedos contra la tierra. Pensé que era un pescador, pero al acercarme, el aire cambió. Olía a algo rancio, una mezcla de sal podrida y madera vieja. La figura se detuvo y, sin girarse, señaló la casa. «Ella todavía grita», murmuró con voz seca. Luego se desvaneció entre la bruma, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. El abuelo, al verme inquieto, decidió contarme la historia que había mantenido en silencio durante años. Dijo que de joven, él y otros vecinos conocieron al hombre que vivía en esa casa. Lo llamaban Don Reinaldo, un viejo gruñón que rara vez salía al pueblo. Se rumoraba que su esposa estaba enferma, que hacía meses nadie la veía. Una tarde, preocupados por el olor que escapaba de las rendijas, los vecinos, junto al abuelo, derribaron la puerta. Lo que encontraron dentro no era humano. El cuerpo de la mujer estaba allí, sentado en una silla de ruedas frente al ventanal que daba al mar. Su piel, seca y estirada, parecía papel quemado, la boca sellada con un hilo negro, los ojos abiertos vacíos y la cabeza ladeada como si aún escuchara las olas. Reinaldo, en cambio, estaba en el suelo, murmurando cosas inteligibles con la mirada fija en ella. El abuelo recordó las palabras exactas. «No la toquen. Ella todavía respira». Tras el escándalo, lo internaron en el hospital psiquiátrico del pueblo vecino. Pero lo extraño comenzó después, porque apenas cayó la noche, los pescadores que pasaban cerca juraban oír gritos de mujer saliendo de la casa vacía. A veces eran alaridos, otras susurros pidiendo ayuda. Y en ciertas noches, cuando el viento soplaba desde el mar, se oía su nombre: «Reinaldo». Con el tiempo, el abuelo volvió a entrar a la casa junto a un cura. Querían bendecirla. Encontraron símbolos trazados con sal en las esquinas y sobre el suelo, manchas secas que parecían sangre. El cura, pálido, dijo que no debía tocarse nada, que aquello no era obra de Dios. Pero el abuelo, curioso, retiró una tabla suelta del piso. Debajo encontró un cuaderno húmedo. Eran las notas del propio Reinaldo. En ellas relataba cómo su esposa no era quien parecía ser, sino algo más viejo, más oscuro. Hablaba de una promesa. 7 años debía cuidar su cuerpo, mantenerlo intacto, porque ella había prometido regresar desde el otro lado del mar. Cada noche, decía, oía su voz ordenándole no romper el pacto. El abuelo cerró el cuaderno, lo quemó y nunca volvió, pero los gritos no se detuvieron. Pasaron los años, el abuelo murió y la casa siguió allí, resistiendo tormentas, con las ventanas siempre encendidas aunque nadie viviera dentro. A veces, en noches sin luna, el viento cambia de dirección y trae consigo un sonido débil, un quejido arrastrado que sube desde la costa. Dicen que quien se acerca lo suficiente puede ver sombras moviéndose detrás del vidrio, una figura sentada en la silla de ruedas mirando hacia el mar. Yo no creía nada de eso hasta esta noche, porque hace unos minutos, mientras escribía estas palabras, escuché el mismo gemido fuera de mi ventana. Pensé que era el viento, hasta que oí mi nombre, susurrado con una voz que no he escuchado en años. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue mirar hacia el acantilado y ver la casa, iluminada, con una luz amarilla temblando en su interior, y a una figura sentada junto a la ventana, con la cabeza inclinada hacia mí. Ahora entiendo por qué el abuelo nunca quiso volver. La oigo. Está gritando otra vez, pero no desde la casa. Los gritos vienen desde adentro. El sonido empezó como un gemido ahogado, una vibración dentro de mis sienes que me hizo apretar los dientes. La linterna sobre mi escritorio parpadeó, y por un segundo todo quedó a oscuras. No había viento,
No había mar, solo ese grito, creciendo, deformándose hasta convertirse en un alarido imposible, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me levanté de golpe. La ventana temblaba. Y al otro lado, entre la bruma que subía del acantilado, la casa seguía allí, encendida, con la luz titilando como un corazón a punto de estallar. No sé qué fuerza me empujó, pero tomé la chaqueta, salí de casa y comencé a caminar hacia ella. Cada paso resonaba hueco sobre la tierra húmeda. El aire olía a hierro, como si la noche sangrara. A medida que me acercaba, la temperatura bajaba. La neblina me envolvía los tobillos como dedos fríos. La puerta principal, que recordaba podrida y caída, estaba ahora entreabierta. Una bocanada de aire salado y rancio me golpeó en la cara. Dentro, el silencio era tan denso que podía escucharse el crujido de mi respiración. El suelo estaba cubierto de polvo y trozos de conchas. El reloj de péndulo aún colgaba en la pared, detenido a las 3:17. En el rincón, la silla de ruedas, y sobre ella, una forma. Era solo una sombra al principio, una silueta inmóvil, pero cuando di un paso más, la linterna iluminó la curva de un rostro. Piel marchita, cuarteada, los labios cosidos con un hilo oscuro. Los ojos, abiertos, brillando como si aún viviera. Retrocedí. Sentí algo bajo mi pie, un círculo trazado con sal. Dentro del círculo, símbolos extraños, líneas entrecruzadas que parecían moverse con la luz. Entonces la oí de nuevo, muy cerca, no desde la casa, sino detrás de mí, una respiración entrecortada, húmeda, justo al nivel de mi oído. «No rompas el pacto», susurró una voz ronca. Me giré de golpe. Nadie, solo el aire frío y una sombra que se arrastraba por el techo. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté salir, el marco de madera se contrajo, como si la casa respirara. Golpeé con fuerza. Nada. Entonces la luz cambió. Un resplandor amarillento comenzó a filtrarse desde las paredes, como si algo detrás del yeso ardiera lentamente. Vi figuras, manos, rostros presionando desde el interior distorsionados, intentando salir. El grito volvió. Esta vez no era uno, eran varios, voces femeninas, docenas, todas pidiendo lo mismo. «¡Cumple el ciclo!». La silla chirrió. Lentamente, el cuerpo de la mujer giró hacia mí. La cabeza se alzó con un crujido seco, y los ojos completamente blancos me buscaron. El hilo que sellaba su boca se rompió, y de entre sus labios salió un murmullo espeso, una voz que reconocí con horror, la del abuelo. «Te dije que no volvieras, muchacho». El suelo tembló. Los símbolos de sal se encendieron con una luz rojiza, y el aire olía a azufre y carne quemada. La casa entera comenzó a retorcerse, a gemir como un animal herido. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La mujer se levantó de la silla, flotando apenas sobre el suelo, con la cabeza ladeada, los brazos extendidos. 7 años me guardó. Ahora tú. Su mano fría tocó mi pecho. Sentí como algo entraba en mí, como un aguijón ardiendo que subía por la garganta y me dejó sin voz. Intenté gritar, pero lo único que salió fue un eco gutural, un sonido que no me pertenecía. La luz explotó. Desperté al amanecer, en el acantilado, con las ropas húmedas y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría. La casa seguía allí, intacta, silenciosa, pero el mar estaba diferente. En la orilla, una silla de ruedas oxidada flotaba entre las olas. Desde entonces, no he podido dormir. Cuando cierro los ojos la escucho, no fuera de mí, dentro. Respira conmigo, murmura con mi voz, y a veces, cuando el espejo del baño se empaña, veo su reflejo, sentada detrás de mí, con la cabeza ladeada y esa sonrisa cosida. Dicen que en el pueblo ya nadie habla de la casa de los gritos. Quizá porque ahora los gritos salen de mi casa. Han pasado 3 noches desde que volví del acantilado, pero el tiempo parece no avanzar. El reloj del salón marca siempre las 3:17, igual que el de aquella casa. He intentado cambiar las pilas, incluso tirarlo, pero
Cada vez que despierto, el maldito reloj está otra vez colgado en la pared, tic-taqueando con ese sonido hueco, idéntico al del péndulo que vi en casa de Reinaldo. No sé si estoy dormido o despierto. La frontera entre ambos estados se ha deshecho. El aire de mi habitación está denso, con olor a humedad y sal. A veces escucho pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, y el chirrido inconfundible de una silla de ruedas sobre la madera. Pero cuando abro la puerta, el pasillo está vacío. Solo queda el eco y ese aroma a carne mojada. Intenté contárselo al padre Mateo, el único que todavía se atreve a mencionar la casa. Me escuchó en silencio y cuando terminé, no me bendijo. Solo me miró con compasión y me dijo una frase que me heló la sangre. Cuando el alma regresa y no encuentra su cuerpo, busca otro que recuerde su nombre. No entendí entonces. Ahora sí. Esta madrugada desperté sobresaltado. Mi pecho ardía. Al mirar, vi una marca en la piel. Un símbolo, el mismo que estaba dibujado con sal en aquella casa. Lo tracé con el dedo y sentí que latía, como si respirara por sí solo. Me levanté temblando y fui al espejo. Mi reflejo tardó un segundo en imitarme. Un segundo. Y cuando lo hizo, sonrió. Me quedé helado. No fue mi sonrisa, era la suya. Aquella mueca rígida, cosida con los labios tensos. Cerré los ojos y los abrí de golpe. El espejo estaba empañado. Al limpiarlo, detrás de mi reflejo, se veía la silueta de la mujer, sentada en la silla de ruedas, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en mí. Me giré. Nada. Pero su voz sonó tan clara que me paralizó. El ciclo no termina, hijo del que rompió el pacto. El abuelo, él me la pasó. Me transfirió lo que había comenzado, la custodia, la promesa, 7 años de vigilia para que ella volviera. Pero ahora soy yo quien debe sostener su cuerpo, o tal vez su condena. He intentado resistirme. He rezado, he rogado, pero ella no se va. Está en mis sueños, en mis pensamientos. Me susurra cosas que no quiero entender, que su tiempo no ha terminado, que el mar la llama, que el cuerpo necesita despertar. Esta tarde bajé al acantilado. El mar estaba revuelto y las gaviotas volaban en círculos, gritando como si presintieran algo. En la arena, entre restos de algas, encontré la silla de ruedas, oxidada, cubierta de sal, pero intacta. No sé por qué, la llevé a casa. Ahora está en el salón. No puedo dejar de mirarla. A medida que cae la noche, la casa vuelve a oler a hierro. Las paredes crujen, el reloj marca otra vez las 3:17 y los susurros regresan. Ella me llama por mi nombre, cada vez más cerca, más suave, más íntima. Dice que solo falta una cosa: el cuerpo. Dice que está esperando en el acantilado, bajo la tierra húmeda, entre raíces y piedras. Que debo traerlo, que debo cumplir lo que mi sangre prometió. Y mientras escribo esto, la oigo arrastrarse por el pasillo. La silla chirría lentamente acercándose a mi puerta. No quiero mirar, pero el pomo se mueve, muy despacio. No temas, solo quiero lo que me pertenece. El pomo gira. La puerta se abre. La veo. Está sonriendo. Y en sus ojos veo mi reflejo. Ahora entiendo el pacto. No era para mantenerla viva. Era para mantenerla conmigo. Y mientras su mano fría toca mi rostro, siento que mis pensamientos dejan de ser míos. Ella entra y yo me voy. La última imagen antes de que la oscuridad me trague es la silla, girando sola, mirando hacia el ventanal, con la luz de la mañana reflejándose en el cristal. Desde la calle dicen que por las noches se escucha una voz de hombre gritando desde adentro. Pero no son gritos de miedo,
Son gritos de alguien que ya no sabe quién es.